Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla su amiga y servidora Marjorie Ríos, trayéndoles una pequeña explicación sobre los diferentes términos de la unicidad. Dentro de la Biblia nos encontramos con algunos términos que se le aplican a Dios por su manifestación en carne, como son Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Cordero, sacrificio, Cristo. Bueno, en estos momentos vamos nosotros a tomar un término que es el más conocido dentro de la Biblia y dentro del que más se habló en los evangelios, que es el término Cristo. ¿Qué significa entonces el término Cristo y por qué se da tantas veces dentro del Nuevo Testamento? ¿Qué significa el término Cristo? El término Cristo es un vocablo griego que significa ungido. También nos encontramos con otra palabra para designar ungido y es la palabra Mesías. Esta palabra viene del vocablo hebreo. Así que si vamos a decir ungido, en el griego decimos Cristo, y si vamos a decir ungido en el hebreo, decimos Mesías. Cristo no significa divinidad, Cristo no significa otro divino, Cristo no denota ninguna plenitud de deidad, simplemente significa ungido. ¿Y qué es lo que se unge según la Biblia? Joel 2:28, la humanidad. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por eso se le dice ungido. A Dios nadie lo unge. Él es el que unge. Dios no fue ungido. Lo que fue ungido fue este segundo tabernáculo, esta humanidad que se nos dio como sacrificio. Este tabernáculo, este templo, fue donde habitó toda la plenitud de la divinidad. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta nuestros pecados. Y luego dice, en él, en esa humanidad, en ese tabernáculo, habita toda la plenitud de la divinidad. Así que Cristo se refiere a esa humanidad que nació de María, que necesitó ser ungida, y por eso optó el término de Cristo. Por eso es que el término Cristo no significa divinidad. En el Antiguo Testamento los reyes y sacerdotes se les decía Mesías, porque los reyes y sacerdotes habían sido ungidos por Dios. El ejemplo de Saúl, el ejemplo de David, y todos los reyes para ser designados y todos los sacerdotes para ser sacerdotes eran ungidos. Y los reyes eran dando a entender que habían sido puestos designados directamente por Dios. Después de David ser ungido, dice la Biblia que el Espíritu de Dios reposó sobre él. Si Cristo significara divino, entonces los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, entonces ellos serían otros divinos. No, simplemente el término Cristo nos denota humanidad ungida por Dios, como lo dice Joel 2:28. ¿De dónde vendría el Cristo? La Biblia dice en Efrata, aunque era la más pequeña para pertenecer a la tribu de Judá, de allí saldría el que sería Señor sobre la casa de Israel. Para el pueblo judío, el Cristo, ese Mesías, ese ungido, venía del linaje de David. Sería un sucesor, un rey que se sentaría y gobernaría sobre la casa de Israel como rey, como su señor. Para el pueblo de Israel, los reyes en ese entonces se les decía mi señor. Sería señor gobernante sobre la casa de Israel. Vendría del linaje de David. Ese era el que ellos identificaban como el Mesías, el Cristo.
Entonces, ¿quién era el Cristo para los judíos? La Biblia dice que ellos lo esperaban como ese rey que le restauraría el reino. Por algo la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús antes de ascender, les dijo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Para los judíos, el Cristo era del linaje de David y esperaban ciertas características de él. Cuando se mencionaba a Cristo en el pueblo de Israel, no se hacía referencia a que fuera otra deidad. No se hacía referencia a que se tratara de otro divino. Simplemente alguien del linaje de David que sería ungido, que el poder de Dios estaría con él y que Dios lo respaldaría. Por eso Nicodemo le dijo: sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras y maravillas que tú haces si Dios no está con él. Para ellos el Cristo era solo el Mesías. Así que cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no está reconociendo que se trate de un divino, no está reconociendo que se trate de una deidad. La deidad no se ve. Lo que ellos tenían al frente simplemente era alguien que había mostrado por sus obras maravillas y prodigios que era el verdadero Mesías. Así que no, aunque para muchos era simplemente un profeta o simplemente era Elías reencarnado, como muchos decían en ese entonces, Pedro lo reconoce como el verdadero Cristo. Los fariseos y algunos no lo reconocieron como el verdadero Cristo porque no se sentó en el reino ni les restauró las cosas materiales que ellos esperaban que ese Cristo les restaurara. Y aunque Juan era el primo de Jesús, había nacido primero que él, se le había mandado a que le preparara el camino a ese ungido, tuvo que pedir una señal del cielo. Y entonces la señal que se le dio es: sobre quien veas descender la unción. Esta unción era la que daba a entender que ese humano, que ese rey o que ese sacerdote era ungido de parte de Dios. Cuando Dios empezó a bendecir a David y empezó a manifestar el poder en David, la gente entendió que él era el verdadero ungido de Dios. Por eso a Juan se le mostró y le dijo: él que usted va a ver que la unción desciende sobre él, ese es el verdadero Mesías. Así que como este rey, este Mesías, no se había sentado a reinar como rey, muchos empezaron a dudar. El mismo Juan, cuando estuvo encarcelado, mandó a preguntarle a Jesús y decirle: ¿eres tú el que había de venir o será que nosotros esperamos a otro? Es ahí donde Jesús le hace unas señales delante de los discípulos de Juan para que ellos entiendan que verdaderamente él era el Mesías, él era el que había de venir. Jesús se presentó como el Mesías, una promesa más cumplida al pueblo de Israel de que del linaje de David se levantaría el Cristo, que el que redimiría a su pueblo. Solo que ellos entendían que esta redención se trataba de un gobierno político y no del pecado del hombre. Y entonces es ahí cuando los judíos empiezan a rechazar a Jesús y no lo aceptan como el Cristo, como el Mesías, porque ellos esperaban era que llegara y se sentara en el trono y le restaurara todos sus asuntos políticos. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 1:18 que esta palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Algunos no entendían cómo es que un rey que venía a librarlo, según eso, del gobierno de las demás naciones, cómo es que ese rey había muerto en la cruz. Y aparte de eso, por mano de su propio pueblo. Para muchos eso era una locura, predicar a un rey que estaba crucificado, pero no entendieron que él no vino a arreglar algo político, él vino a quitarles el gobierno
del pecado al enemigo. Así que cuando hablamos de Cristo, hablamos de una humanidad que fue ungida, de la humanidad en donde siempre va a descender la unción de Dios, como ya lo especificó en Joel 2:28. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Habla de ese tabernáculo, de ese segundo tabernáculo ungido, que por eso adquiere el término de Cristo. Tabernáculo ungido que sirvió como templo, como morada de Dios. En ese tabernáculo habita toda la plenitud de la divinidad. Así que Dios no fue ungido, adquirió este término de Cristo, de Mesías, por su manifestación en carne, donde lo que fue ungido fue ese tabernáculo. Así como se ungió el primer tabernáculo, así necesitó ser ungido y santificado este segundo tabernáculo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, esperando que esta explicación sobre el término Cristo haya sido de grande bendición para ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde van a tener más especificaciones sobre los términos que adquiere Dios en su manifestación en carne. No es lo mismo Cristo que Cordero, no es lo mismo Hijo de Dios que Hijo del Hombre. Debemos darle una correcta explicación para poder entender el contexto en el que se está hablando. Así que Dios les bendiga y hasta pronto. Estaremos viendo los diferentes términos de la unicidad. Preguntas y respuestas, pueden dejar sus inquietudes y nosotros a la luz de la Biblia les estaremos respondiendo. Que el Señor Jesucristo esté con todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.